Buenas tardes, queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos, que el Señor les bendiga a esta nueva reunión, ¿cierto?, de salud. Eh, vamos a comenzar esta tarde con el tip de salud, continuando con lo que pasamos la semana pasada acerca de la diabetes. Vamos a continuar con el mismo tema y luego vamos a seguir, ¿cierto?, con el repaso del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Recordar que la semana pasada quedó allí una colita que no terminamos de repasar, ¿cierto? Vamos a hacer esa parte hoy. Pero antes de comenzar, mis hermanos, vamos a invitar al Señor a esta reunión. Vamos a orar, ¿sí? Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Le damos gracias, Señor, por todas sus bendiciones, por todos sus cuidados, por este maravilloso día que usted nos ha regalado el día de hoy. Queremos rogarle, suplicarle que su Santo Espíritu sea con nosotros, mi Señor, acompañándonos, dirigiéndonos en los temas que vamos a tocar hoy. Y por sobre todo, mi Señor, rogando que su Santo Espíritu abra nuestra mente, toque nuestro corazón para hacer los cambios pertinentes en nuestra vida, para nuestra salud física y espiritual, Señor. Padre bendito, sabemos que no merecemos nada, mas lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, como les decía hace un momento, vamos a comenzar hoy con nuestro tip de salud. Hermano Enoch, o vamos a pasar el video. O sea, el video o el repaso. Vamos con el video entonces, ¿cierto? Que lleva como título, ¿cuáles son las consecuencias para el cuerpo de la diabetes? ¿Cierto? ¿Qué consecuencias trae la diabetes a nuestro cuerpo? Así que vamos a dejar el video andando aquí, ¿cierto? Vamos a prestar atención. ¿No se escucha, hermano Enoch? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Adiós a la diabetes. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las consecuencias a la salud que puede tener esta terrible enfermedad de la diabetes. Así que, en primer lugar, quiero hacer un pequeño resumen de la primera parte de nuestra serie, porque en la ocasión anterior hablamos de cuál es la razón por la cual se puede producir la diabetes o la prediabetes. Y a la conclusión que llegamos fue a que lo más importante es prevenir lo que se llama la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina viene cuando nuestro cuerpo no responde correctamente a la insulina. Y esto ocurre porque llevamos un estilo de vida, especialmente una dieta que puede ser muy alta en calorías, en especial en grasa, y puede ser tal vez muy sedentaria, lo cual lleva a una acumulación de energía en nuestro cuerpo, especialmente en nuestras células, y hace que nuestras células no respondan a una hormona que se llama insulina, que es la encargada de poner esa glucosa que viene a través de los alimentos que consumimos dentro de las células. Y cuando no podemos poner esa glucosa dentro de las células, la glucosa se empieza a acumular en la sangre y por eso tenemos entonces altos niveles de azúcar en la sangre. Entonces lo que vemos es que la raíz principal de este problema es lo que le llamamos la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, aparte de provocar la prediabetes y la diabetes, también puede tener otras consecuencias a la salud. Y de hecho, la vez anterior hablamos que puede llevarnos a tener alta presión arterial. Otra de las consecuencias es que puede llevarnos a tener un colesterol bueno muy bajo. Ese lo queremos tener un poco más alto porque promueve la salud, va limpiando el colesterol malo, en otras palabras. Y también nos puede llevar a un aumento de los triglicéridos, lo cual afecta en nuestra salud porque nos puede llevar a riesgo de otras enfermedades, especialmente enfermedades coronarias. También aumenta el colesterol malo, que es el que realmente nos pone a riesgo alto de enfermedades coronarias y cardiovasculares.
Y también causa estos altos y bajos en los niveles de azúcar, por lo cual puede llevar tanto a la diabetes como a la hipoglicemia. También puede aumentar el riesgo de enfermedades muy importantes como ataques al corazón. De hecho, las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte en todo el mundo. Entonces, la resistencia a la insulina, como lleva a tener un riesgo más alto de esta enfermedad, es importante también para poder prevenir estas enfermedades. Y también nos sube el riesgo de tener ataques cerebrales o derrames o strokes. Esos son los diferentes nombres por los cuales se conoce esta enfermedad. Incluso la enfermedad de Alzheimer's, que es una enfermedad en el cerebro, puede aumentar su riesgo cuando tenemos resistencia a la insulina. Y hay varios tipos de cáncer también que pueden ser afectados por tener resistencia a la insulina. Entonces vemos que la resistencia a la insulina no solo tiene que ver con la diabetes o la prediabetes, sino con todas estas otras condiciones de la salud, que son las que tienen realmente la prevalencia más grande en nuestra sociedad moderna. Ahora, como dijimos también en el programa anterior, esto no ocurre porque haya una falta de insulina. De hecho, muchas veces la insulina o está en un nivel normal o a veces incluso a un nivel más alto de lo normal. Y esto ocurre porque nuestro cuerpo está tratando de producir más insulina para reducir esa acumulación de glucosa en la sangre que se produce porque nuestro cuerpo no responde a la insulina. Entonces nuestro páncreas está trabajando extra, está trabajando más de lo debido en muchos casos cuando hay diabetes o prediabetes. Y esto puede llevar, después de muchas décadas de esta condición, personas que llevan, por ejemplo, muchas décadas con diabetes, pueden llegar a tener un agotamiento del páncreas. Entonces ahí el páncreas realmente empieza a producir menos insulina. Y eso puede llevar a necesitar utilizar insulina, aparte de los medicamentos para la diabetes. Y lo que hablamos la vez anterior es que la resistencia a la insulina definitivamente se puede mejorar, se puede revertir con un estilo de vida saludable. Ahora, lo triste de toda esta situación es que tanto la diabetes como la prediabetes, es decir, tener azúcar muy alta en la sangre, va afectando el cuerpo de arriba a abajo por completo. De hecho, tener diabetes envejece el cuerpo de manera acelerada porque esa acumulación de glucosa en nuestra sangre va afectando todos nuestros órganos. Y lo principal que se afecta es el sistema cardiovascular. De hecho, sabemos que cuando hay prediabetes, el riesgo de un ataque al corazón aumenta en un 50% comparado con las personas que no tienen prediabetes. Pero cuando hay diabetes, el riesgo de tener un ataque al corazón aumenta en un 400%. Es decir, hay un aumento de riesgo dramático para estas personas que tienen diabetes. Lo otro que aumenta es el riesgo de tener un ataque cerebral o derrame cerebral o embolia o stroke. Y esto realmente es un problema muy parecido al corazón, porque así como las arterias del corazón se pueden tapar y entonces eso no permite que fluya la sangre de manera correcta, lo mismo puede producirse en las arterias del cerebro. Y cuando hay un coágulo que bloquea el flujo sanguíneo en el cerebro, entonces eso puede llevar a un ataque cerebrovascular. Y como ustedes saben, eso puede tener consecuencias muy serias para la salud. Lo triste de todo esto es que las personas que tienen diabetes, más del 70% de ellas fallece por una de estas dos razones que acabo de indicar, ya sea por un ataque al corazón o un ataque en la mente. Tratar de revertir la diabetes tipo 2, tratar de revertir la prediabetes, tratar de reducir la resistencia a la insulina para evitar estas condiciones que producen tanta muerte en nuestra sociedad hoy en día. Otro de los problemas muy importantes que se producen cuando hay diabetes es el problema a los riñones, las enfermedades renales. De hecho, la diabetes es una de las causas principales de falla renal. Y esta falla renal, lo que estamos hablando es que nuestros riñones ya no funcionan. Cuando los riñones ya no funcionan,
lo que tiene que hacer la persona es ir a un lugar donde le hagan diálisis. Tal vez ustedes han escuchado hablar de esta palabra anteriormente. Cuando la persona se tiene que someter a tratamientos de diálisis, eso significa que tiene que conectarse a una máquina, prácticamente sacar toda la sangre que la persona tiene y filtrarla. La máquina lo que hace es filtrar la sangre, al igual que lo haría nuestros riñones. Pero cuando los riñones no funcionan, la máquina lo tiene que hacer. Limpia la sangre, extrae los desechos, extrae las toxinas que están en la sangre y entonces pues, se vuelve a introducir en el cuerpo. Esto se puede tardar horas y la persona tiene que hacerlo varias veces por semana para mantenerse vivo. Por eso que es tan importante evitar esta situación, porque lamentablemente hay muchas cosas que se pueden prevenir o incluso revertir. Pero con respecto a la falla renal, se puede llegar a un punto en que ya no se puede revertir. Es mucho más importante prevenir esta situación. Una vez incluso hice un programa en una iglesia donde estábamos hablando de estas enfermedades y recibí una llamada después de un mes de una persona que asistía a esa iglesia. Y cuando me llamó, me dijo, estaba muy desesperada esta persona. Me dijo que él no había podido ir a los seminarios que yo hice en la iglesia porque había estado hospitalizado. Y cuando yo le pregunté cuál era el problema, me dijo que había tenido problemas en los riñones y que ahora le tenían que hacer diálisis. Y lamentablemente esto había afectado su calidad de vida, tenía que hacerlo varias veces por semana, no podía trabajar las mismas cantidades de horas, su vitalidad se había afectado y él quería que yo le ayudara tal vez a revertir esta situación. Pero yo le dije realmente que muchas veces el daño renal puede estar muy avanzado y realmente no le podía decir exactamente si se podía en el caso de él revertir o no. Pero esto nos muestra, nos ilustra la importancia de la prevención, de lo importante que es llevar un estilo de vida saludable para no llegar a esta condición. Otro de los problemas importantes que se producen por la diabetes es los problemas en la visión. De hecho, muchas veces personas con diabetes pueden llegar incluso a la ceguera. Y cuando yo trabajaba en una clínica, teníamos una persona que era oculista y ella muchas veces revisaba la visión a las personas y estas personas ni siquiera sabían que tenían diabetes, pero ella podía detectar un daño en la retina y les decía, de hecho, es posible que tú tengas diabetes, por lo que yo veo en tus ojos, es posible que tú tengas diabetes. Y estas personas ni siquiera sabían que tenían problemas de azúcar en la sangre, pero ya les estaba empezando a afectar la vista. Y como dije, muchas personas llegan a la ceguera. Una vez me tocó incluso visitar a una persona en su casa. Otra señora, su vecina, me había invitado para ir a visitar a esta persona. Y cuando yo llegué a visitar a esta señora, yo me di cuenta que ella realmente no me veía. Y tal vez veía sombras, pero no veía realmente, estaba prácticamente ciega. Lo triste es que esta señora solamente tenía 40 años de edad. Y es triste que vemos que una de las principales causas de ceguera en Estados Unidos y en otros países desarrollados es la diabetes. Es el daño que se produce por tener mucha azúcar en la sangre, exceso de glucosa en la sangre a largo plazo. Otro de las consecuencias lamentables de la diabetes es que muchas veces las infecciones no se curan muy rápido. Cuando hay llagas, cuando hay heridas, se pueden infectar más rápido porque el sistema inmune de la persona que tiene diabetes está reducido. Entonces no pueden sanar sus heridas muy rápido, lo cual hace que muchas veces se infecten. Una vez cuando trabajaba en la clínica que les mencioné, llegó una señora, una paciente, y ella me contó que ella había ido a México. Vivía en Estados Unidos, pero fue a México. Pero a visitar. Se iba a quedar por 2 meses. Pero antes de irse a México, notó que tenía una llaga en una pierna. Y como no tenía tiempo de ir al doctor, simplemente se puso una venda y se fue a México y se dejó la venda todo el tiempo. Porque tenía miedo tal vez de que se le infectara. Resulta que se dejó la venda por 2 meses, jamás se volvió a ver cómo estaba la llaga. A los 2 meses ella volvió a Estados Unidos y fue por fin al doctor. Cuando el doctor le sacó la venda, ella me dijo a mí que la piel se le había puesto de color, es decir, ya estaba tan avanzada la infección de que su piel había cambiado de color.
Y esto sucede muy a menudo con personas que tienen diabetes. De hecho, llegan a tener muchas veces infecciones que no se pueden controlar, lo cual puede llevar a lo que ustedes tal vez han oído mencionar, que se llama gangrena. Y esto, obviamente, a veces es necesario hacer una amputación. Y es triste cuando ver personas que tienen muchas veces amputaciones de sus piernas, de sus dedos, ya sea de las manos o de los pies. Y esto viene por consecuencia de la diabetes. Y sabemos que entonces es muy importante, otra vez, la prevención. La buena noticia, como hablamos la vez anterior, es de que la diabetes se puede revertir. ¿Por qué? Porque la causa principal de la diabetes es la resistencia a la insulina. Y cuando nosotros revertimos la resistencia a la insulina, es decir, cambiamos nuestro estilo de vida para quitar esos riesgos, esos factores que producen la resistencia a la insulina, nosotros podemos ver un mejoramiento de la salud muy radical. De hecho, han hecho estudios científicos con respecto a esto. Hay un estudio, por ejemplo, que comparó una dieta que es la recomendada por la Asociación Americana de Diabetes. Y es la dieta estándar que le dan a los diabetes, que consiste en reducir los tamaños de las porciones y contar las porciones de carbohidratos. Eso es más o menos lo principal. La otra dieta que se les dio a los pacientes fue una dieta que consistía en alimentos no procesados de origen vegetal, y ese era el énfasis, es decir, no solamente la cantidad, más bien la calidad de los alimentos, alimentos no procesados, alimentos en su estado más natural. Eso lleva a que estos alimentos tengan mucha más fibra, mucho más nutrientes, menos azúcar, menos grasa, etc. Y por varias semanas se comparó los resultados de la dieta típica, que no se preocupa tanto de la calidad, sino de la cantidad de las porciones, con esta dieta que estaba basada en alimentos de origen vegetal no procesados. Después de unos meses se comparó los resultados entre los dos grupos y se encontró que las personas que estaban siguiendo la dieta basada en alimentos no procesados de origen vegetal tuvieron, número uno, mayor pérdida de peso, aunque no controlaron las porciones ni las calorías. Número dos, hubo una mayor reducción de la glucosa en la sangre. Y como les dije, el número tres es que no hubo restricción. A estas personas que se les dio la alimentación basada en alimentos de origen vegetal, no se les dijo que consumieran menos calorías, ni que contaran los carbohidratos, ni que restringieran la cantidad de porciones que estaban consumiendo. Sin embargo, tuvieron mejores resultados que la dieta estándar que se le da a los diabéticos. Otro estudio parecido se hizo también con personas con diabetes y se les dio una dieta vegetariana, es decir, basada en alimentos de origen vegetal, no alimentos de origen animal. Y encontraron varias cosas. Número uno, se redujo la resistencia a la insulina. Eso ya lo habíamos hablado. Se redujo los niveles de colesterol malo. Y eso es muy importante porque los diabéticos tienen más riesgo de tener ataques al corazón, como dijimos anteriormente. Y se redujo la grasa, pero también se redujo los marcadores de estrés oxidativos. Y este estrés oxidativo es una condición que está presente en todo el cuerpo y que puede llevar a riesgo de enfermedades. Es decir, se redujo muchos de los factores de riesgo de las personas que tienen diabetes. Entonces, la salud mejoró en varios aspectos. Otro estudio que se hizo en la República Checa, encontraron más resultados todavía. No solamente la dieta vegetariana resultó en una mejoría en las personas con diabetes, mayor calidad de vida, pero también resultó en un mejor estado de ánimo. En otras palabras, las personas que llevaron la dieta vegetariana tuvieron menos depresión. Ellos pensaron que tal vez iba a ser al revés, que al decirle usted no puede comer carne, las personas se iban a sentir con ánimo más bajo, se iban a sentir más deprimidos. Sin embargo, les voy a citar aquí un poco, traducir lo que a la conclusión a la cual llegaron los investigadores. Ellos dijeron lo siguiente: los pacientes que siguieron la dieta vegetariana se sintieron menos restringidos, no más, menos,
menos restringidos que los que siguieron la dieta convencional. Se redujo la desinhibición con la dieta vegetariana. Es decir, los pacientes que siguieron la dieta vegetariana tuvieron menos propensidad a comer en exceso que los que siguieron la dieta convencional. Y se sintieron menos hambre, todo lo cual ayuda a que la dieta vegetariana sea más sostenible a largo plazo que la vegetariana. Los pacientes que siguieron la dieta vegetariana mejoraron no solamente física, sino también mentalmente. Fue exactamente al revés de lo que se pensó. En vez de sentirse más restringidos, los pacientes se sintieron menos restringidos. No tuvieron que restringir la cantidad de calorías, no tuvieron que restringir la cantidad de alimentos, por lo tanto sintieron menos hambre, se sintieron menos limitados y eso los llevó a tener un mejor ánimo. Otro estudio que se hizo muy parecido también, comparando la dieta vegetariana, encontraron que después de 7 meses de llevar una dieta basada en alimentos de origen vegetal, y otra vez, lo importante aquí también es recalcar que son alimentos no procesados. Una dieta vegetariana puede ser no saludable. No todas las dietas vegetarianas son saludables. Esta dieta que se le dio a los pacientes era una dieta alta en nutrientes, alta en fibra. En otras palabras, eran los alimentos en su estado más natural posible. Después de 7 meses, la hemoglobina glicosilada, que es una medida de medir realmente la diabetes, aparte de medir la glucosa en la sangre, hay otro examen que las personas con diabetes se pueden hacer que se llama la hemoglobina glicosilada. Y sabemos que una persona que tiene diabetes debe estar, ojalá, muchos doctores dicen menos del 7%, pero ojalá sería el 6% lo ideal. Bueno, el promedio de los pacientes cuando comenzaron el estudio era 8.1%, extremadamente alto, definitivamente diabéticos. Pero después de 7 meses, el promedio llegó al 5.8%, es decir, más bajo de lo que se considera ideal para una persona que tiene diabetes, se considera no diabetes. Esto fue con personas que tenían diabetes. Tenían diabetes al comenzar, al final de los 7 meses ya no la tenían prácticamente. Y esto fue al mismo tiempo se redujo la cantidad de medicamentos que tomaban estos pacientes. El promedio era 4 cuando comenzaron y al final del estudio era el promedio 1 medicamento para la diabetes. Entonces mejoró su glucosa en la sangre y al mismo tiempo redujeron sus medicamentos. Otro estudio que se hizo también muy parecido, fíjense lo que encontró este estudio. Los primeros 20 meses del estudio se vio un deterioro de la función renal y si ustedes ven la gráfica se ve en descenso, la función renal. Se está midiendo aquí la función de los riñones. Se ve una línea que va bajando. Y cuando se hace un cambio en estos pacientes a una dieta vegetariana, vegana en este caso, se ve que la línea en vez de bajar, ahora está así, plana. Se paró el deterioro de sus riñones al hacer este cambio de dieta tan radical. Y entonces vemos que la dieta nos puede ayudar de muchas maneras, no solamente reduciendo la glucosa, sino que muchas otras cosas que están relacionadas también con nuestra salud. Ahora, se han hecho varios estudios con respecto a la diabetes y cómo se puede llevar a una remisión, le llaman muchos expertos. En otras palabras, revertir la diabetes tipo 2 con cambios de estilo de vida. Incluso hay estudios que se han hecho con pacientes obesos a los cuales se les hace una operación bariátrica, la cual ayuda a que el estómago se reduzca a un tamaño tan pequeño que las personas pueden comer una cantidad muy pequeña de alimentos y eso los hace bajar de peso de manera muy rápida. Y las personas que tienen diabetes, entonces, como bajan de peso muy rápido, pueden revertir la diabetes. Y esto se puede conseguir con un estilo de vida saludable y una operación que les puede hacer bajar de peso. Sin embargo, cuando hemos estudiado los efectos de la dieta, y como vengo recalcando este programa, la dieta ojalá basada en alimentos de origen vegetal, no procesados,
vemos que la salud de la persona mejora en todos los aspectos. No solamente se revierte la diabetes, sino que mejora en muchos otros aspectos y se reduce el riesgo de muchas enfermedades y complicaciones de la diabetes. Ahora, hasta ahora hemos hablado de la diabetes tipo 2. 90% de los diabéticos tienen diabetes tipo 2, 90 a 95%. Pero hay una pequeña porción de diabéticos que tienen lo que les denominamos la diabetes tipo 1. Y esta se produce cuando el páncreas deja de funcionar y ya no produce insulina. Estas personas tienen siempre que inyectarse insulina. Es interesante que hace solamente un poquito tiempo se publicó un estudio en una revista médica del estilo de vida. Es una revista relativamente nueva, pero es de alto nivel académico y científico. Y este estudio analizó personas que tenían diabetes tipo 1. Ahora, esto es solamente un estudio de algunos casos, no es un estudio tal vez de los más avanzados que se hacen para determinar si realmente esto puede ser un tratamiento efectivo. Es solamente el primer paso cuando se estudian casos y se ve que esto tal vez pudiera ser algo que se pudiera estudiar más todavía, con más profundidad. Pero este estudio en particular es con 3 personas que tenían diabetes tipo 1, a los cuales también se les dio este tipo de dieta que estamos hablando, una dieta baja en grasas, alta en fibras. Estas personas que siguieron esta dieta, que tenían diabetes tipo 1, comenzaron inmediatamente a mejorar su salud. Y en un caso en especial, hubo un niño que se le diagnosticó la diabetes tipo 1 a los 3 años y se le cambió la dieta. Y 3 años después del diagnóstico, aún todavía no comenzaba su tratamiento con insulina. Es decir, hubo un cambio en su metabolismo de manera que él no necesitó inyectarse la insulina. Los otros 2 pacientes ya eran adultos y se produjo una dramática reducción de la necesidad de inyectarse insulina, en otras palabras, de la necesidad de insulina en su cuerpo por el cambio de dieta que se hizo. Ahora, estos son varios estudios que les he hablado. Realmente se ha estudiado todo esto de manera muy amplia. Y yo sentí la necesidad de escribirlo todo en un libro. Así que tengo un libro que se llama Cómo decirle adiós a la diabetes, en el cual explico esto en mucho detalle. Los estudios que se hicieron, el tratamiento que uno puede seguir a manera individual para mejorar o revertir la diabetes. Pero lo interesante de todo esto es que todos estos estudios que les he estado mencionando, la dieta que consumieron estos pacientes era, en la gran mayoría, alta en carbohidratos. Algunos hasta un 70% de sus calorías provenían de los carbohidratos. Cuando usted va al doctor, si usted tiene diabetes, en la gran mayoría de los casos, si usted va a un doctor o a un dietista o un especialista de diabetes, le van a decir lo primero que tiene que reducir son los carbohidratos. Tal vez le indiquen consumir una dieta alta en proteínas. Sin embargo, estas dietas que acabo de indicar, que son las que ayudan a revertir la diabetes, ninguna de ellas es alta en proteínas. Todas son altas en carbohidratos. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo se puede explicar de que la dieta que más recomiendan es la que menos ayuda a revertir la diabetes y los alimentos que nos recomiendan que evitemos son los que nos ayudan? Bueno, la clave es la calidad de esos carbohidratos. Estas dietas que estamos hablando, como lo he dicho varias veces, no consisten en dietas altas en proteína, no consisten en dietas altas en grasa. Al contrario, estas dietas altas en grasa nos pueden llevar a un daño en nuestros riñones. Pueden ser muy altas en grasa, lo cual puede dañar nuestro sistema cardiovascular y a largo plazo más bien aumentar la resistencia a la insulina en vez de reducirla. En otras palabras, las dietas altas en proteína pueden ayudar en el momento. Tal vez usted puede comer una comida alta en proteína, usted se mide la glucosa y está baja, pero la enfermedad continúa porque esa cantidad de proteína y esa cantidad de grasa va a aumentar el riesgo de que usted siga teniendo resistencia a la insulina. Entonces, más bien lo que estamos hablando en esta serie de programas es una dieta
alta en alimentos de origen vegetal, los cuales tienen carbohidratos, pero tienen fibra. Ahí está el detalle. En los próximos programas vamos a estar explicando con más detalle qué tipo de dieta es la que ayuda a revertir la diabetes. ¿Qué significa cuando hablamos una dieta basada en alimentos no procesados de origen vegetal? ¿Qué puedo comer, en otras palabras, en cada comida? Eso está en mi libro, pero en esta serie de programas lo vamos a estar explicando con mucho detalle cuáles son los alimentos que, a propósito, son los alimentos que Dios nos dio para poder mejorar nuestra salud. Nos vemos entonces en el próximo programa. A ver si alguien está tan sorprendido como yo. O sea, los carbohidratos no son los que nos perjudican en la diabetes, pero tenemos que tener cuidado, ojo con el tipo de carbohidratos, y esto lo vamos a ir aprendiendo también porque esta serie continúa. Vamos a continuar con ella la próxima semana y ahí se nos va a ir enseñando qué alimentos sí, qué alimentos no. Eh, qué importante, mis hermanos, y qué maravilloso ver que Dios ha provisto de todo para que nosotros podamos comer y para que podamos sanar. La diabetes es una enfermedad que o sea, a nivel mundial está matando mucha gente y lamentablemente en vez de solucionar el problema, la medicina lamentablemente está empeorando la situación y vemos como sí tiene solución, como sí se puede revertir y estamos viéndolo en estas series que nos han acompañado desde la semana pasada. Ojalá podamos seguir viendo, ojalá nos puedan seguir acompañando para que terminemos de ver juntos y lleguemos a una conclusión general de todo esto. Pero decir como siempre que Dios es maravilloso en todo lo que nos da y en todo lo que nos provee para que podamos alimentarnos. Eh, Leíamos en la mañana en Génesis, ¿cierto? Que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Entonces, no debemos dudar de que si es natural, es lo mejor para nosotros. Y qué bueno, ¿cierto? De repente contar con estos profesionales que saben mejor esto de las combinaciones, esto de cuál sí y cuál no, porque a veces nosotros también tendemos a confundirnos y pensamos que cualquier cosa es sana, incluso pensamos que solamente debemos comer lechuga y eso es lo mejor. Comer sano no es solamente comer lechuga, hay una variedad de cosas que Dios ha provisto dentro de la naturaleza para que podamos alimentarnos y qué importante es que podamos aprender a cómo hacerlo. Hermanito Enoch, gracias por el video y ahora entonces vamos al repaso, ¿cierto?, del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Quedamos en la mitad de la semana pasada, creo. Ahí usted nos explica, mi hermanito, la pantalla Claro. y el micrófono son suyos. Muchas gracias, querida hermana Mónica. Muy bienvenidos. Muy buenas noches a los presentes. Interesante el video, ¿verdad? Ya habíamos visto algo al respecto en una locución que tuvo la doctora Lorena Cornejo, me acuerdo, acerca de cómo se pueden revertir, en este caso, estos cuadros de diabetes. Así que es muy interesante poder de nuevo ver este tema. Y bueno, va a continuar, así que estamos muy expectantes. Yo sé que todos estamos ahí atentos a esto porque esta es una enfermedad muy actual. Así que vamos a ir avanzando. Como bien dice, estamos terminando el último, la última sección del capítulo. A ver, estamos en la sección 24, el capítulo 27. Este es es cortito, son 4 ítems, o sea, 4 subtítulos de los cuales vamos a ir desarrollando. Como ya saben, el texto bíblico es 1 Corintios 6:20, en el cual yo creo que ya de memoria lo podemos decir, ¿no? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una batalla perdida contra el apetito.
¿Será que somos derrotados? ¿Será que mm, el Señor nos habrá dado ese espíritu de derrota? ¿O será que somos más que vencedores? Yo creo que somos más que vencedores, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo estos ítems. Dice el ítem 745. La intemperancia comienza en nuestras mesas por el consumo de alimentos malsanos. Después de un tiempo, por la complacencia continua del apetito, los órganos digestivos se debilitan y el alimento ingerido no satisface. Se establecen condiciones malsanas y se anhela ingerir alimentos más estimulantes. El té y el café y la carne producen un efecto inmediato. Bajo la influencia de estos venenos, el sistema nervioso se excita y en algunos casos el intelecto parece vigorizado momentáneamente y la imaginación resulta más vívida por el hecho de que estos estimulantes producen resultados pasajeros tan agradables. Muchos piensan que los necesitan realmente y continúan consumiéndolos, pero siempre hay una reacción. El sistema nervioso, habiendo sido estimulado indebidamente, obtuvo fuerzas de las reservas para su empleo inmediato. Todo ese pasajero fortalecimiento del organismo va seguido de una depresión. Sigue diciendo el texto. eh, En la misma proporción en que estos estimulantes vigorizan temporalmente el organismo, se producirá una pérdida de fuerza de los órganos excitados después que el estímulo pasa. El apetito se acostumbra a desear algo más fuerte, lo cual tenderá a aumentar la sensación agradable, hasta que satisfacerlo llega a ser un hábito y de continuo se desean estimulantes más fuertes, como el tabaco, los vinos, licores. Cuanto más se complazca el apetito, tanto más frecuentes serán sus exigencias y tanto más difícil será dominarlo. Cuanto más se debilite el organismo y menos pueda pasarlo sin estimulantes antinaturales, tanto más aumentará la pasión por esas cosas, hasta que la voluntad quede avasallada y no tenga ya fuerzas para negarse a satisfacer el deseo malsano. Esto está en Joyas de los Testimonios, tomo uno, página 417 y 418. Bueno, el tema es bien claro. Estos estimulantes son graduales, ¿no? Uno de repente puede de alguna manera justificarlo, ¿no? La vez pasada se hizo la pregunta, ¿no? Pero en el caso de algunos té que son como medicinales, claro, uno puede tomar en el caso que sea medicinal, pero el tema es que hay contraproducción o el cuerpo se sobreestimula y después pide más y pide más y pide más y al final llega a ser un vicio, ¿no? Por ejemplo, en Cusco esto es muy común, ¿no? Uno va y para la altura que toma, un té o un mate de coca, ¿verdad? Y eso de alguna manera igual te estabiliza, te compensa, como que te oxigena, pero después se hace un hábito, ¿no? Se hace un hábito y uno se pone dependiente de estos estimulantes que el cuerpo, al fin y al cabo, igual se va dañando. Vamos a ir avanzando. El siguiente subtítulo dice una conducta segura, la única conducta segura. Dice así, la única conducta segura consiste en no tocar ni probar té, café, vino, tabaco, opio ni bebidas alcohólicas. La necesidad que tienen los hombres de esta generación de invocar en su ayuda el poder de la voluntad fortalecida por la gracia de Dios a fin de no caer ante las tentaciones de Satanás y resistir hasta la menor complacencia del apetito pervertido es dos veces mayor hoy que hace algunas generaciones. Yo creo que a estas alturas es mucho más, ¿no? Porque ahora existen no solamente las bebidas que aquí están mencionadas, sino muchas y muchas otras más, ¿no? Bebidas artificiales, colas, qué sé yo, estas bebidas energéticas y tanta cosa más. Incluso ahora ya las venden igual, con otros aditivos promocionándolo como buenos. Así que es un tema. Sigue, dice, vamos a cambiar ahora de subtítulo. Aquí hay un juicio hecho por Dios, ¿no?
el conflicto entre la verdad y la complacencia de sí mismos. Esto es un tema también bien profundo, bien controversial en nuestro tiempo, pero también es un tema que en el pasado el Señor Dios hizo un firme, así está escrito, así es como se establece, y el hombre cuando se porfía, se niega, se revela, bueno, el hombre asume una consecuencia. Dice el ítem 746, los hechos relativos a Coré y a su grupo que se rebelaron contra Moisés y Aarón y contra Jehová se relatan como una advertencia para el pueblo de Dios, especialmente para aquellos que viven en la tierra cerca del tiempo del fin, o sea, para nosotros. Satanás ha inducido a muchas personas a imitar el ejemplo de Coré, Datán, de Abirán, instigando la insurrección entre el pueblo de Dios, los que se permiten a sí mismos levantarse en contra del sencillo testimonio, se engañan a sí mismos y han pensado en realidad que las personas sobre quienes Dios colocó las cargas de su obra fueron exaltadas por encima del pueblo de Dios y que su consejo y sus reproches no se necesitan. Se han levantado en oposición al sencillo testimonio que Dios quería que presentaran en la reprensión de los errores del pueblo de Dios. Los testimonios presentados en contra de las complacencias perniciosas como el té, el café, el tabaco en polvo, el tabaco para fumar, han irritado a cierta clase porque destruían sus ídolos. Bueno, aquí la sierva del Señor es clarísima, contundente en aseverar que si nosotros como hijos de Dios hacemos como dice acá, no, instigamos a la insurrección y decimos, no, esto que está escrito aquí en estos libros de los 1800 ya está pasado de moda y no es así, o la ciencia dice otra cosa, bueno, estamos en completa rebelión y lo más probable es que vamos a asumir las consecuencias, ¿no? de nuestra rebelión. Pero el Señor nos insta, el Señor siempre nos va a llamar con amor, pero a veces va a permitir que a lo mejor en el dolor o en la enfermedad, nosotros recapacitemos. Y a veces va a ser por amor a nosotros esa situación, pero no debemos esperar a que eso pase, ¿verdad? Vamos a seguir en el ítem. Ahí está. Dice, aún así, muchos por un tiempo se hallaban indecisos entre hacer un completo sacrificio de todas estas cosas perjudiciales o rechazar los sencillos testimonios presentados y entregarse a las exigencias del apetito. Se mantuvieron en una posición de incertidumbre. Había un conflicto entre sus convicciones de la verdad y su propia complacencia. Su estado de indecisión los debilitó y en el caso de muchos el apetito prevaleció. Su sentido de las cosas sagradas fue pervertido por el uso de estos venenos lentos y por último decidieron plenamente, cualesquiera fueran las consecuencias, que no se negarían a sí mismos. Esta temeraria decisión levantó de inmediato un muro de separación entre ellos y los que se estaban limpiando a sí mismos, como Dios lo ha ordenado, de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y que estaban perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Los testimonios directos presentados se interponían en su camino y les producían gran inquietud y hallaron alivio en guerrear en contra de estos testimonios y en luchar para hacer que ellos mismos y que otros creyeran que los testimonios no eran ciertos. Dijeron que las personas implicadas estaban en lo correcto, pero que los testimonios de reprobación fueron los que produjeron el problema. Y cuando los rebeldes despliegan sus estandartes, todos los desafectos se congregan en torno a él y todos los defectuosos espiritualmente, los cojos y los ciegos, unen su influencia para esparcir y sembrar discordia, ¿no? Esto fue escrito en 1864
Y esto es un tema muy contundente, muy duro de escuchar, porque es una realidad, ¿no? En nuestros tiempos, en tiempos modernos, a veces la ignorancia eh, no es un buen consejero. A veces el miedo tampoco es un buen consejero. Y obviamente debemos nosotros estudiar y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Aprendiendo de a poquito. Nadie nació sabiendo y todos los días aprendemos algo. Y en este caso, el aprender a obedecer a Dios antes que a los hombres, yo creo que es la tónica en este texto. Si alguien quiere opinar, por favor, siéntase libre. El siguiente subtítulo dice, Las raíces de la intemperancia. Ítem 747. Se hacen grandes esfuerzos de acabar la intemperancia, pero muchos de ellos no están bien dirigidos. Los abogados de la reforma en favor de la temperancia deberían estar apercibidos contra los pésimos resultados del consumo de alimentos malsanos, de condimentos, de té y de café. Deseamos buen éxito a todos los que trabajan en la causa de la temperancia, pero los invitamos a que observen más profundamente la causa del mal que combaten y que sean ellos mismos consecuentes en la reforma. Debe recordarse de continuo a la gente que el equilibrio de sus facultades mentales y morales dependen en gran parte de las buenas condiciones de su organismo físico. Todos los narcóticos y estimulantes artificiales que debilitan y degradan la naturaleza física tienden también a deprimir la inteligencia y la moralidad. La intemperancia es la raíz de la depravación moral del mundo. Al satisfacer sus apetitos pervertidos, el hombre pierde la facultad de resistir a la tentación. Los que trabajan en favor de la temperancia tienen que educar al pueblo en este sentido. Enséñenles que la salud, el carácter y aún la vida corren peligro por el uso de estimulantes que excitan las energías exhaustas para que actúen en forma antinatural y espasmódica. Esto está en Ministerio de Curación, páginas 257 y 258, escrita en 1905. Así que nosotros debemos ser, aquí es clarito, equilibrados, ¿no? De equilibrados, ser temperantes, de ahí viene esa palabra, ¿no? De no irnos a los extremos. Los extremos nunca son buenos, siempre son dañinos. Y el hecho de que nosotros aprendamos esto y lo compartamos no es para hacer quedar mal a las personas o quizá decirles, no, tú de alguna manera crear una distancia, ¿no es cierto? No, al contrario, esto debería ser para unirnos en un mismo sentir. Y el sentir es primeramente honrar el nombre de Dios, ¿no es cierto? En nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y obviamente también como una luz, ¿no es cierto? Que alumbra en la oscuridad y que reflejemos a Cristo, podamos entregar este mensaje con amor, no con dureza, pero sí con firmeza. Hay que ser firmes en poder entregar este mensaje y entregarlo, bueno, por testimonio primeramente, ¿no? Porque somos cartas abiertas, no sé, como libros abiertos, y en este caso los más cercanos a nosotros deberían ver estos cambios en nosotros mismos. Si alguien quiere, por favor, opinar, algún comentario, siéntase libre. Pasamos al siguiente subtítulo. Dice, perseverad y la naturaleza se recuperará, así como vimos en el video anterior, que el cuerpo que Dios ha creado, nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, se restaura, se sana. Cuando ustedes hacen un raspón, un rasmillón, o se golpean un moretón, no se sana, no se junta la carne abierta y queda una cicatriz, pero se sana. Lo mismo pasa en todo nuestro cuerpo. Dice, perseverad y la naturaleza se recuperará. En cuanto al té, al café, al tabaco y las bebidas alcohólicas, la única conducta exenta del peligro consiste en no tocarlos, ni probarlos, ni tener nada que ver con ellos. El efecto del té, del café y de las bebidas semejantes es comparable al del alcohol y del tabaco.
Y en algunos casos el hábito de consumirlos es tan difícil de vencer como lo es para el borracho renunciar a las bebidas alcohólicas. Los que intentan romper con estos estimulantes los echarán de menos por algún tiempo y sufrirán por falta de ellos. Pero si perseveran, llegarán a vencer su ardiente deseo y dejarán de echarlos de menos. La naturaleza necesita algún tiempo para reponerse del abuso a que se los ha sometido, pero deséele una oportunidad y volverá a rehacerse y desempeñar su tarea noblemente y con toda perfección. Qué maravilloso nuestro buen Dios, ¿no? Que si nosotros decidimos hacer el cambio, decidimos cambiar nuestra conducta, nuestros malos hábitos, si a lo mejor los tenemos aún, y optar por hacer los cambios, que el Señor nos va a restaurar, nos va a ayudar a cambiar y nos va a dar esa fortaleza, ¿no? Qué bonito. Sigue diciendo el ítem 748. Satanás está corrompiendo las mentes y destruyendo, ¿no? Corrompiendo las mentes y destruyendo las almas por medio de sus tentaciones sutiles. Verán vuestros hermanos y sentirán el pecado de complacer el apetito pervertido. Descartarán ellos el té, el café, la carne y todos los alimentos estimulantes y dedicarán los medios gastados en estas complacencias dañinas a esparcir la verdad. ¿Qué poder tiene el adicto al tabaco para detener el progreso de la intemperancia? Debe haber una revolución en nuestro mundo sobre el tema del tabaco, antes que el hacha caiga sobre la raíz del árbol. Recalcamos aún más este tema. El té y el café están creando un apetito por estimulantes más poderosos como el tabaco y el alcohol. Testimonios para la Iglesia, tomo 3 de 1875. Dice también el ítem 749. Con respecto a la carne, todos nosotros podemos decir, déjesela. Y todos deben presentar un claro testimonio contra el té y el café, al no usarlos jamás. Son sustancias narcóticas perjudiciales tanto para el cerebro como para los otros órganos del cuerpo. Renuncien los miembros de nuestra iglesia a todo apetito egoísta. Todo centavo gastado en té, café y carne está peor que malgastado porque estas cosas obstaculizan el mejor desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Carta 135 de 1902. Todo ese dinerito, todos esos recursos que a lo mejor eh, podrían ser utilizados para la cárcel del Señor, es bueno que nosotros lo pongamos en ese contexto, ¿no? Que a lo mejor ya vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Y es más, en este tiempo es más barato consumir proteína de buena calidad, proteína vegetal, ¿no es cierto? A consumir proteína animal. Es más caro, este tiempo está muy, muy caro. Y bueno, este es un tema también de economía, ¿no? Del hogar. Vamos a pasar a el siguiente subtítulo dice, una sugestión de Satanás. Ya estamos llegando al culmine de esta lección. El ítem 750 dice, algunos piensan que no pueden reformarse, que la salud sería sacrificada si ellos intentaran abandonar el uso del té, tabaco y carne. Esta es su sugestión, esta es una sugestión de Satanás. Son estos estimulantes perniciosos los que con toda certeza están minando la constitución y preparando el sistema para la entrada de enfermedades agudas, al menoscabar la delicada maquinaria de la naturaleza y derribar sus fortificaciones erigidas contra la enfermedad y la decadencia prematura. Así que el enemigo está haciendo esta trampa, ¿no? En nuestra mente. Nos insta de que no abandonemos estos artículos alimenticios, pero en realidad em, es sabio que podamos atender a esta amonestación dada por el Señor a través de su sierva. Dice también, el uso de estimulantes antinaturales es destructivo para la salud y tiene una influencia anubladora sobre el cerebro porque le hace imposible apreciar las cosas eternas. Los que aprecian tales ídolos no pueden valorar debidamente la salvación que Cristo ha preparado para ellos por una vida de abnegación, continuo sufrimiento y vituperio, y por la entrega de su propia vida impecable para salvar de la muerte al hombre que perecía. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 548 y 549 de 1867. Desde ese entonces ya
teníamos esta maravillosa luz que, bueno, el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, aún la tenemos, ¿no? Y debemos ponerla en práctica. Última lámina de la noche. El ítem 750 dice así. Algunos piensan que no pueden reformarse, ¿no? Que la salud sería sacrificada si ellos intentaran abandonar el uso del té, el tabaco y carne. Esta es una sugestión de Satanás. Son estos estimulantes perniciosos los que con toda certeza están minando la constitución y preparando el sistema para la entrada de enfermedades agudas, al menoscabar la delicada maquinaria de la naturaleza y derribar sus fortificaciones dirigidas contra la enfermedad y la decadencia prematura. Creo que esta la leímos con anticipación, ¿verdad? Bueno, esta es la última lámina, queridos hermanos. Si alguien tiene alguna, no sé, algún comentario al respecto, a lo mejor algún testimonio, alguien ya ha tenido que sufrir en este desafío, ¿no? De hacer estos cambios, que no son fáciles. Si alguien tiene algún comentario, por favor, siéntase libre de poder manifestarse. Si no, estaríamos listos, querida hermana Mónica. Bien, hermanito Nock, yo quedé pensando ahí en uno de los, creo que fue el segundo o tercer ítem que habla acerca de la complacencia propia. Yo creo que eso es lo que más, el problema más grande que tenemos para hacer el cambio, la complacencia propia. Esto, el yo nos gana, esto pucha, me gusta, es rico, es sabroso, me hace sentir bien. Eso es, creo que es lo que nuestro principal muro, lo que nos cuesta dejar, la complacencia propia. Qué importante es, mi hermano, si no es solamente un asunto de comida aquí, es un asunto de adoración. Cuando yo dejo esta complacencia, esto de que lo que yo quiero y permito que el Señor me ayude a hacer un cambio, estoy adorándole a Él y estoy permitiendo que Él haga un cambio en mi vida. Que el Señor nos ayude, que nos ayude de verdad y que podamos escuchar su voz y que podamos ser obedientes. El problema es que es la batalla ah, contra nosotros mismos, más que cualquier cosa. Así que gracias, mi hermano, ¿cierto?, por este repaso que siempre nos trae eh, maravillosa información, ¿ah? Y que, bueno, algunos nos trae otros palos también, ¿cierto? Porque a lo mejor no estamos haciendo las cosas como debemos. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos. Eh, Respecto a la primera parte, al libro que comentaba la hermana María José, tengo el libro en PDF y lo voy a publicar allí en el grupo de Buena Salud. Para quien quiera, ¿cierto? Va a estar disponible allí, así como el video que o sea, que estamos grabando ahora. Agradecemos a cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, mi hermanito no, por favor, nos despide con la oración. Ok, vamos a orar entonces. Buen Dios y Padre, le damos gracias porque en su amor, Señor, nos das esta instancia para poder juntarnos como hermanos, como hijos tuyos y poder, Señor, aprender, reaprender estos mensajes, Señor, que has dejado a través de tu sierva y podamos ponerlo en práctica. Pedimos primeramente por los presentes, que Señor se dan el tiempo para poder juntarse, Señor, y poder, Señor, compartir y poder también hacer realidad este mensaje en sus vidas. Oramos también por los que van a escuchar esta repetición, puedas también darles fuerza, ánimo, valentía y también todo tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que puedan ser tocados, Señor. Acompáñanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.